¿Qué verías si te llevaran a subir por 10 niveles de cielo? ¿Qué paisaje, qué sonidos, qué juicios o consuelos encontrarías en cada peldaño de la eternidad? Según el libro de Enoc, la respuesta es mucho más que nubes y arpas. Es un viaje escalonado, con paisajes asombrosos, custodios celestiales, archivos que registran la vida humana y, en el centro de todo, un trono cuya presencia define el significado del cosmos. Hoy acompáñenme a caminar con Enoc y a mirar, con reverencia y cautela, cómo describe ese viaje. Antes de avanzar, una precisión necesaria. El libro de Enoc pertenece a la literatura apocalíptica judía del Segundo Templo. Fue muy leído en ciertos círculos y dejó huella en algunas tradiciones, pero no forma parte del canon hebreo, ni del canon de la mayoría de iglesias cristianas. Por eso, cada vez que narremos algo, diremos según el libro de Enoc, y cuando sea pertinente, contrastaremos con lo que la Biblia canónica afirma explícitamente, por ejemplo en 2 Corintios 12, en Apocalipsis 21-22 o en las palabras de Jesús en Juan 14. Si te interesa este tipo de estudios y quieres que sigamos explorando textos antiguos con una mirada crítica y pastoral, suscríbete y acompáñanos en esta serie. Imaginemos entonces el punto de partida. Enoc, un hombre de la tradición antediluviana, es llevado en visión hacia lo alto. No se trata de una simple panorámica, es un ascenso por niveles que revelan distintos aspectos de la realidad divina. Vamos a recorrer, uno a uno, esos cielos según el libro de Enoc, tratando de ver con claridad qué nos dice el texto y dónde debemos ser cautelosos. Primer cielo. Un océano de armonía. Al cruzar el umbral del primer cielo, Enoc se encuentra frente a un mar inmenso, un horizonte que no es simplemente líquido, sino un símbolo de orden. Allí están ancianos y seres angelicales que parecen mover los cuerpos celestes, cuidando la regulación del día y la noche. La imagen sugiere un cosmos administrado, no un caos indiferente, sino una creación con ritmos guardados por ministros celestiales. El libro presenta escenas muy sensoriales, oleadas de luz que responden a compases, voces que marcan el giro de las constelaciones, y guardianes que velan para que la máquina del tiempo cósmico no se descarrile. Teológicamente, esto subraya una idea que no es ajena a la Escritura. Los cielos manifiestan la gloria de Dios. Salmos nos recuerda que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero Enoc añade la figura de seres que administran esos ritmos. Según la Biblia canónica, el firmamento fue creado por Dios, Génesis, y hay pasajes que hablan de luces y orden celestial. Enoc, en su narrativa, ofrece una imaginería enriquecida. No contradice la soberanía divina, sino que le pone rostros a quienes custodios llevan a cabo la función. Al avanzar hacia el segundo cielo, el tono cambia. Aquí la escena principal es la oscuridad y las prisiones. Según el libro de Enoc, algunos ángeles caídos, los llamados vigilantes o grigori, han sido atados y puestos en lugares de confinamiento. Definamos términos. Los vigilantes son, en la tradición de Enoc, ángeles encargados originalmente de observar y proteger a la humanidad, pero que cayeron al desobedecer al mezclarse con mujeres humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantes y violentos que corrompieron la tierra. El relato enfatiza la sanción divina. La misma bondad de la creación fue vulnerada, y el cielo responde con detención y reclusión de los culpables. Esta imagen funciona como advertencia moral. No es la única voz en la tradición judía que habla de ángeles confinados. Algunos pasajes canónicos, como 2 Pedro 2:4, hacen eco de la idea de ángeles que pecaron y que fueron encarcelados por juicio. Aún así, es importante subrayar, una vez más, que la forma narrativa y los detalles, los nombres, las escenas, provienen de la visión apocalíptica de Enoc y no deben ser tomados, por sí solos, como doctrina definitiva sin contraste bíblico. El tercer cielo, según Enoc, ofrece una de las imágenes más conmovedoras y al mismo tiempo, más complejas.
Allí está el paraíso, un jardín con árboles que dan alimento, ríos que fluyen con sustancias simbólicas, leche, miel, aceite, vino, y, entre esos árboles, el mítico árbol de la vida. Para la sensibilidad hebrea y cristiana, el motivo del jardín y el árbol de la vida remite a Génesis y a la esperanza restaurativa. Pero Enoc añade un detalle perturbador que une celebración y advertencia. A la vera del paraíso aparece una región de tormento, un límite donde los injustos sufren. Esa coexistencia, paraíso y tormento en proximidad, interpela nuestra comprensión de la otra vida. ¿Cómo conciliar que en el mismo cielo haya, según Enoc, espacios de consuelo y de castigo? Aquí la narrativa apocalíptica juega su carta. El ámbito celestial no es homogéneo. La justicia divina se manifiesta junto a la misericordia. Cuando el apóstol Pablo habla de ser arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12, habla desde su propia experiencia mística y la conciencia temprana de que la experiencia de lo divino puede implicar encuentro con la gloria, pero también con realidades que la palabra humana apenas puede articular. No debemos forzar una equivalencia total entre la visión de Pablo y la de Enoc, pero sí podemos notar que ambos testimonios comparten la intuición de que hay niveles de cercanía a Dios, y que la proximidad a lo divino revela tanto belleza como santidad que nos sobrepasa. Al salir del jardín para dirigirse al cuarto cielo, la atmósfera cambia de nuevo hacia una administración más técnica del cosmos. El cuarto cielo, según Enoc, es el lugar donde los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas se organizan con precisión. Allí hay guardianes que abren y cierran las puertas de la luz, que aseguran que las estaciones sigan su curso y que los tiempos no se mezclen. Esta descripción recoloca el orden natural bajo un gobierno cuidadoso. La providencia no es abstracta, sino ejercida por agentes que responden al plan creador. Al leer esto, podemos recordar Génesis, donde Dios crea las lumbreras para separar el día de la noche, y podemos pensar en los salmos que contemplan la regularidad de los cielos como testimonio de la sabiduría divina. Enoc visualiza ese orden con un detalle casi administrativo. Guardias, archivos de tiempos, señales que marcan la medición de la historia humana. Es una imagen que invita a la reflexión. Si el tiempo está custodiado, entonces nuestras acciones y sus consecuencias no se pierden en el olvido. El quinto cielo lleva el relato a un tono luctuoso. Los vigilantes, aquellos ángeles que pecaron, son mostrados en estado de lamentación. Según el libro de Enoc, muchos de ellos, tras haber despertado en la tierra deseos prohibidos, reconocen el peso de su caída y la destrucción que sus actos trajeron sobre la humanidad. Allí también se atestigua la presencia de los Nefilim, cuya violencia y corrupción son parte de la narrativa sobre por qué el mundo llegó a la necesidad del diluvio. El texto no se limita a describir castigos, ofrece un examen moral. La transgresión de los guardianes tuvo consecuencias reales y duraderas. Este pasaje funciona como una advertencia sobre el uso indebido de poder y sobre cómo la proximidad a lo sagrado no inmuniza contra la corrupción. En nuestra actualidad, podemos interpretar simbólicamente: quienes tienen influencia espiritual o social están llamados a la responsabilidad, y el ejemplo del vigilante caído nos urge a humildad y vigilancia ética. Subimos al sexto cielo, y la visión cambia hacia la tranquilidad y la contemplación. Según Enoc, este es un lugar de luz y de paz donde grupos angelicales se reúnen para estudiar, para aprender los decretos divinos y para ofrecer adoración constante. Aquí aparecen figuras que podríamos llamar arcanos administrativos, arcángeles y espíritus ministrantes que, lejos del escándalo del quinto cielo, se concentran en el conocimiento divino y en la celebración de la gloria. Es en este nivel donde se nota una pedagogía celestial, el cielo como escuela, donde se descifran los propósitos de Dios y se almacena sabiduría. Esta imagen resuena con tradiciones bíblicas
que muestran a los ángeles como seres que alaban y sirven, y con la idea cristiana de que la creación entera participa de un aprendizaje continuo acerca del misterio de Dios. Aquí Miguel, el arcángel que en la tradición de Enoc actúa como guía y protector, aparece como figura de un liderazgo fiel, un guardián que orienta y acompaña a Enoc en su transformación. Miguel es mencionado en la Biblia como defensor del pueblo de Dios. En Daniel y en Judas aparece vinculado a luchas espirituales y a la defensa del remanente. En el libro de Enoc, su papel se amplifica, es mediador, protector y agente que unge a Enoc para ver más allá. El séptimo cielo es uno de los momentos de mayor intensidad emocional en la narración. Según Enoc, es el umbral más cercano al trono. La multitud angelical es inmensa, y las formas de adoración son extraordinarias. En estas alturas están los serafines y querubines que rodean la majestad divina. Los tronos mismos son manifestaciones de autoridad celestial. La descripción incluye transformaciones de Enoc. Recibe vestiduras celestiales, es investido con un brillo nuevo, y su voz se adecúa al rango de lo que contempla. Es aquí donde la reverencia alcanza su cenit, y donde la santidad de Dios se presenta no solo como atributo, sino como una fuerza que purifica y redefine al que la contempla. Imaginemos este momento, una luz tan intensa que obliga a una doble reacción en el observador, admiración y temor, y una música que no es mera belleza estética sino una expresión de justicia y de amor. Esta escena, según Enoc, prepara al visitante para revelaciones más profundas. Es la antesala del conocimiento que ordena la historia y los destinos. Hasta ahora, lo que hemos visto nos permite trazar algunas líneas interpretativas. Enoc presenta un cielo estructurado, con funciones y responsabilidades, con belleza y también con espacio para el juicio. En ese orden, la presencia de archivos, registros y determinaciones morales aparece como un tema recurrente. No somos meras sombras en un escenario cósmico. Nuestras acciones cuentan, y en algún sentido, permanecen. Aquí conviene detenerse un instante en una comparación clave con la escritura canónica. En Apocalipsis 21-22, Juan ofrece una visión de la Nueva Jerusalén, donde hay un río de vida, un árbol que da fruto, y no hay más muerte ni lamento. Es una visión de consumación y de restauración plena. Enoc comparte motivos: río, árbol de la vida, morada de los justos. Pero también introduce elementos distintos, como la coexistencia de lugares de tormento junto a espacios de consuelo en niveles próximos del cielo. La diferencia es significativa. La esperanza bíblica de Apocalipsis culmina en una renovación total donde la ruptura última es superada. Enoc, en tanto literatura apocalíptica más temprana y con otros intereses, muestra la complejidad de un cosmos todavía marcado por memoria del juicio y por el ejercicio continuo de la justicia. No es que uno anule al otro. Más bien, ambos textos nos permiten ver que la visión del más allá en la tradición judía cristiana no fue monolítica, sino que tuvo matices y debates. Mientras avanzamos hacia el octavo cielo, y aquí hacemos una pausa, porque la narración de Enoc se vuelve más explícita y también más densa en simbolismo, se insinúa un cambio cualitativo. No se trata solo de espacios y funciones, sino de historia explicada. En el octavo cielo, según el libro de Enoc, la sabiduría divina se revela de manera que las piezas del pasado parecen encajar. Aquí los misterios del porqué de los acontecimientos humanos reciben una lectura. ¿Por qué hubo juicios? ¿Por qué se permitieron ciertas pruebas? ¿Qué papel cumple la libertad humana en el diseño divino? Es un cielo de interpretación, un lugar donde la lógica del plan de Dios se muestra con una claridad que en la tierra no alcanzamos a comprender. Se nos ofrece, en otras palabras, una teología celestial que ordena el tiempo y le da significado. Para el creyente contemporáneo, esto plantea preguntas poderosas. ¿Buscamos explicaciones para todo lo que sufrimos? ¿Ansiamos un panorama que lo justifique todo?
La visión en el octavo cielo nos invita a humildad. Hay respuestas, pero también nos recuerda que comprensión y obediencia suelen caminar juntas. Al alcanzar el noveno cielo, según la visión de Enoc, nos confrontamos con algo que la tradición ha ido repitiendo: archivos celestiales. Imagina un lugar donde cada vida está registrada, donde hay rollos o tablets que contienen actos, palabras y decisiones. La narrativa enfatiza la idea de responsabilidad moral. No hay acto invisible ante Dios. La memoria divina preserva y juzga. Esta imagen no es exclusiva de Enoc. Bastan otras voces bíblicas que hablan de registros y libros. Por ejemplo, pasajes que aluden a libros abiertos en el juicio final. Pero Enoc detalla el procedimiento. Quienes administran los registros son guardianes celestiales, y esos archivos son consultados para emitir determinaciones justas. Esto nos remite a un tema teológico fundamental. La justicia divina no es improvisada ni vengativa. Es, según estas imágenes, ordenada, registrada y congruente con la totalidad de la vida humana. Tal vez por eso, la narrativa insiste en que la ética aquí y ahora tiene peso eterno. Nuestra historia personal no se disuelve, sino que tiene resonancias en la sala del juicio. Y así llegamos, por el momento, al umbral del 10º cielo. No voy a adelantar todos los detalles de lo que allí se revela, porque es el corazón mismo del misterio, el trono supremo donde la presencia de Dios determina destinos y donde se muestra la consumación final de la justicia. En el texto de Enoc, ese trono es irradiación, juicio y señorío. Es el epicentro que ordena todo. Pero antes de descender a esa visión última, y antes de compararla detenidamente con la consumación que Juan describe en Apocalipsis 21-22, o con las promesas personales de Jesús en Juan 14, cuando dice que va a preparar moradas para nosotros, vale la pena detenerse en lo que este recorrido nos ha puesto frente al rostro. Ya hemos visto paisajes contrastantes, desde la armonía del primer cielo hasta la prisión del segundo, desde el paraíso mezclado con frontera de tormento en el tercero hasta la administración ordenada del cuarto, desde el lamento de los vigilantes en el quinto hasta la música de sabiduría y la adoración cercana en el sexto y el séptimo. Estas imágenes, según el libro de Enoc, no son meros decorados. Cada nivel tiene un propósito y revela aspectos del carácter divino: orden, justicia, misericordia, educación, vigilancia y, sobre todo, santidad. Si en la escritura canónica encontramos motivos semejantes, el orden de la creación en Génesis, el juicio que vendrá en Mateo 22 en forma de parábola del banquete y la exigencia del arrepentimiento, o la certeza de que hay un lugar preparado por Cristo en Juan 14. Enoc extiende esos motivos en una cosmografía rica y a veces incómoda. Como intérpretes, debemos hacer dos cosas a la vez: maravillarnos ante la imaginación teológica del texto y mantener una postura crítica y humilde respecto a lo que afirmamos como doctrina. En este punto conviene preguntar: ¿qué sentido tiene para nosotros hoy caminar con Enoc por estos cielos? Primero, nos ayuda a entender que la imaginación religiosa antigua trabajaba con capas, con gradaciones de cercanía a lo divino. Segundo, nos recuerda que la santidad de Dios provoca asombro y temor reverente. Mirar a lo sagrado transforma al que mira. Tercero, nos confronta con la realidad de la responsabilidad humana. Los archivos y los juicios no son fantasía secundaria, sino imágenes que exigen una conducta coherente con la justicia. Estas lecciones se vuelven prácticas. Vivir con perspectiva eterna modifica prioridades. La urgencia de la evangelización, la búsqueda de santidad personal, la gestión responsable del poder y la influencia, y nos coloca ante decisiones concretas. Antes de seguir adelante y entrar al detalle final del trono y la consumación, hagamos una pausa para reflexionar. ¿Qué nos inquieta más de estas imágenes? ¿La idea de cielos múltiples que organiza la realidad divina?
la presencia de castigo incluso a la vera del paraíso, o la certeza de un registro que no deja escapar nada. Estas preguntas son válidas y requieren respuestas que no siempre se reducen a una sola fuente. Por eso volveremos a confrontar el texto de Enoc con las escrituras canónicas, recordando las palabras de Pablo sobre experiencias celestiales, 2 Corintios 12, la visión apocalíptica de Juan sobre la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21-22, y la promesa personal de Jesús sobre moradas preparadas, Juan 14. También traeremos a colación la exigencia ética que Jesús expresa, por ejemplo, en la parábola del banquete y en la llamada a la fidelidad en Mateo 22. El reino no es solo un premio, sino una responsabilidad ante la invitación del Rey. Mientras nos detenemos en esta transición, hay un aspecto pastoral que no podemos ni debemos soslayar. La narrativa de Enoc nos conmueve, pero no debe convertirse en el fundamento exclusivo de nuestra esperanza. La centralidad del mensaje cristiano sigue siendo Cristo y las Escrituras que lo proclaman. Enoc nos ofrece una ventana, una tradición que alimentó la imaginación de generaciones. La Escritura canónica nos ofrece la revelación normativa, por la cual discernimos y vivimos. Reconocer la riqueza de Enoc sin absolutizarla es un ejercicio de equilibrio que requiere discernimiento comunitario y guía pastoral. Ahora, con la vista clavada en el umbral del 10º cielo y la sensación de que estamos a punto de entrar en el centro mismo del misterio, tomemos un respiro para considerar cómo estas imágenes deben tocar nuestras vidas hoy. La adoración que hemos visto en los cielos invita a una oración más humilde. La existencia de custodios y registros nos interpela a la coherencia ética. La promesa de moradas preparadas por Cristo ensancha nuestra esperanza, pero también nos recuerda la responsabilidad de vivir como ciudadanos del reino. Al terminar este tramo del viaje, la narración no ha concluido. Lo que sigue promete revelar la naturaleza del trono, la forma del juicio final y la relación entre la consumación que Enoc describe y la visión de la nueva creación en Apocalipsis. Nuestro descenso hacia esas revelaciones requerirá mantener la tensión equilibrada entre admiración y cautela, entre apertura a la revelación antigua y fidelidad al testimonio bíblico. Permanezcamos entonces en este punto de transición. Hemos subido por 7 niveles, vislumbrado el 8º y el 9º, y estamos a la espera de la visión plena del 10º. En la próxima etapa, entraremos al cenit del relato según Enoc. La manifestación del trono, el veredicto sobre la historia humana y las implicaciones últimas para la resurrección y el reinado con Cristo. Antes de ese encuentro definitivo, meditemos en una pregunta que vuelve una y otra vez durante este recorrido. ¿Cómo debe moldear nuestra vida la certeza de que hay una realidad más allá de la vista, con orden, justicia y santidad? ¿Vivimos ahora como quienes esperan ser llamados a rendir cuentas, o como si la historia no tuviera eco eterno? Estas preguntas no se responden con curiosidad intelectual sola, exigen conversión del corazón y acción comprometida en el presente. Entramos ahora al umbral que hasta aquí ha permanecido en sombra, el 10º cielo según el libro de Enoc. No es un escenario más, es la cima desde la cual se organiza y se decide el destino cósmico. Según el libro de Enoc, al cruzar esa última frontera, el viajero no encuentra una sala fría de juicios administrativos, sino la presencia plena que subyace a todo, un trono cuya luz no admite comparación, voces que ordenan la historia, y una certeza que obliga a la conciencia humana a reconocer su responsabilidad. En la narrativa, Enoc es llevado hasta allí con una mezcla de temor y asombro, presencia que juzga, y al mismo tiempo, que sostiene la posibilidad de restauración. La descripción en el texto apocalíptico es rica en imágenes. El trono no aparece solo, sino rodeado por una corte innumerable. Flamígeras emisiones que brotan de él sirven tanto para iluminar como para separar. Se habla de decretos que bajan como rayos, y de una visión donde los destinos individuales se confirman. Enoc percibe, además,
una especie de balanza moral en la cual las obras son ponderadas. Pero aquí reaparece un mandato hermenéutico imprescindible. Todo lo que contamos que, según el libro de Enoc, corresponde a una visión apocalíptica, no a un tratado teológico sistemático, ni a una exposición canónica. Es tradición, es testimonio de una piedad antigua. No obstante, hay temas que exhiben convergencia con la Escritura y, por eso, merecen ser examinados. Primero abordemos la función del juicio tal como se describe. En el 10º cielo, hay una determinación final que alude tanto a la pena como a la recompensa. Enoc da a entender que el juicio es articulado con conocimiento exhaustivo. No es un acto arbitrario, sino la expresión de una justicia que conoce las causas, los motivos y las consecuencias. Esta idea, la del juicio informado por la totalidad de la vida, no es exclusiva de Enoc. En la Biblia encontramos imágenes de libros, de cuentas y de memoria divina. En Apocalipsis el motivo del libro abierto se transforma en un acto dramático en el juicio final, y la Nueva Jerusalén aparece como la consumación donde ya no habrá más lamento. Apocalipsis 21-22. Sin embargo, el matiz en Enoc es insistente en los procedimientos celestiales, archivos, guardianes que consultan, decretos que son emitidos con precisión. Esa minuciosidad refuerza su mensaje moral. Nuestras decisiones importan, y el cosmos no está hecho para el olvido. Segundo, la presencia y el carácter del trono nos obliga a meditar sobre la santidad. Según Enoc, la cercanía al trono purifica. La luz que emana no es solo luminosa, sino transformadora. Quien se aproxima a esa luz no permanece igual. Aquí podríamos traer a colación la experiencia que Pablo menciona al hablar del tercer cielo. 2 Corintios 12. Él relata haber sido arrebatado al tercer cielo, una expresión que muestra que en la tradición judía cristiana temprana existía la idea de niveles de cercanía a la divinidad. Pablo no intenta describir procedimientos ni sistematizar cosmografías. Su testimonio es más bien personal y deliberadamente escueto. No obstante, su referencia ayuda a iluminar cómo se pensaba la posibilidad de experiencias superiores a la vida terrena. Enoc, por su parte, explica con mayor amplitud y detalle qué sucede en cada nivel, llegando a poner frente a nosotros la figura de un trono que no solo juzga, sino que sostiene la economía divina. Tercero, debemos tratar la tensión entre justicia y misericordia que la visión plantea. En el texto de Enoc, la justicia aparece como riguroso orden, y la misericordia como posibilidad de restauración para los justos. Pero la proximidad de castigo y consuelo, como vimos en el tercer cielo, provoca preguntas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza última de la vida después de la muerte? Aquí cabe recordar a Juan en su Evangelio, cuando afirma que Jesús prepara moradas para nosotros. Juan 14. Es una promesa personal y pastoral que busca consolar y afirmar la esperanza del creyente. En Apocalipsis, la consumación se describe como una realidad sin muerte ni llanto. Esa promesa es la meta última de la esperanza cristiana. Enoc nos ofrece, en cambio, una cosmografía donde la presencia del castigo coexiste con la gracia. No es necesariamente contradictorio con la Escritura, pero sí es otra manera de expresar la tensión entre la santidad de Dios y su misericordia. Debemos recordar que la Escritura canónica proclama la restauración definitiva por medio de Cristo. Cualquier imagen adicional que provenga de Enoc debe leerse a la luz de esa promesa central, un aspecto que merece atención especial en la cima del relato enóquico. Es la noción de resurrección y la promesa de reinar con Cristo. Según el libro de Enoc, tras el juicio se establece una nueva administración, donde los justos participan de la gloria y los injustos enfrentan la consecuencia de sus actos. La idea de reinar con Cristo tiene claras resonancias bíblicas. El Nuevo Testamento habla de creyentes que compartirán la gloria del Señor y que participarán del reinado de Cristo. Por ejemplo, Pablo hace eco de esa esperanza en varias epístolas.
Pero es necesario distinguir. Enoc describe una escena cosmológica en la que los vencedores ocupan puestos o espacios distinguidos. La Escritura sí habla de recompensas, de autoridad delegada a los santos, y de una familiaridad con Cristo que se expresa en la nueva creación. Nuevamente, las convergencias existen, pero las modalidades narrativas difieren. Enoc recurre a una imaginería de ascendencia cósmica y jerárquica. La Biblia canónica centra la esperanza en Cristo, Redentor y Señor. Así llegamos a un punto crucial: la angelología. Enoc desarrolla un cuadro poblado de seres intermediarios, vigilantes, ángeles prisioneros, arcángeles como Miguel, figuras que adoran en los cielos, guardianes de los archivos, serafines y querubines. Esta riqueza de personajes no debe sorprendernos. Las tradiciones intertestamentarias y apocalípticas funcionaron como laboratorios teológicos, donde conceptos sobre el mundo angelical se despliegan con creatividad. No obstante, es importante subrayar definiciones y funciones con claridad. Los vigilantes, o grigori, según la tradición enóquica, son seres creados para observar y proteger la creación humana, pero que pecaron al dejar su cometido y mezclarse con mujeres humanas. De esa unión nacieron los nefilim, criaturas que introdujeron violencia y corrupción. El arco narrativo de Enoc implica responsabilidad. Quien tiene autoridad espiritual también asume riesgo moral. Miguel, en cambio, aparece como figura de lealtad y defensa. En la Biblia, Miguel es mencionado en Daniel como protector del pueblo, y en la epístola de Judas como el arcángel que disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. Su presencia en Enoc ensancha el papel de protector cósmico. Aquí, la regla hermenéutica debe ser doble: reconocer la creatividad teológica del texto apócrifo y contrastarla con lo que la Escritura proclama como doctrinalmente central. Otro elemento que la visión enóquica enfatiza y que trae consecuencias prácticas es el de los archivos celestiales. Ya hablamos del noveno cielo como lugar de registros. Ahora, desde la perspectiva del trono, esos archivos son instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir esto para la ética cristiana? Si la memoria divina conserva nuestras obras, palabras e intenciones, entonces la transparencia ante Dios se convierte en llamado a la coherencia. La idea no debe generar miedo paralizante, ni una espiritualidad de obras por la apariencia. Debe llevar a una vida marcada por integridad, servicio y arrepentimiento real. La actitud bíblica frente al registro divino incluye la confianza en la gracia. Aunque Dios conoce todo, su juicio se ejerce en el marco de la redención. Es por eso que, cuando interpretamos las imágenes de Enoc, debemos equilibrarlas con la proclamación del Evangelio. El juicio existe, pero la puerta de la misericordia está abierta en Cristo. Al comparar más a fondo Enoc con la Biblia, conviene enumerar convergencias y divergencias de modo narrativo. Convergen en que hay una realidad más allá de lo visible. Convergen en la existencia de seres celestiales que sirven y adoran. Convergen en la idea de juicio y recompensa. Divergen en los detalles. Enoc ofrece una cosmografía de 10 cielos con funciones específicas para cada nivel. La Biblia utiliza imágenes variadas y a veces simbólicas, pero no presenta un manual cosmológico uniforme y detallado en la misma forma. Además, ciertos elementos de Enoc, como nombres, procedimientos precisos y algunas escenas de castigo, pertenecen a la creatividad apocalíptica y no a la doctrina normativa. Por eso repetimos, el libro de Enoc es testimonio de la piedad y la imaginación de su tiempo. No es per se normativa para la teología cristiana. Siguiendo esa línea, es útil contrastar algunas imágenes concretas. El tercer cielo, de Pablo, 2 Corintios 12, parece conectar con la idea de que existen estadios de cercanía a lo divino, pero Pablo no desarrolla la cosmografía. En Apocalipsis 21-22, Juan ofrece una visión final de consumación, donde el dolor y la muerte son abolidos,
Esa es la promesa culminante de la Escritura. Juan 14 contiene la promesa de Jesús sobre moradas preparadas, que es consuelo para el creyente frente a la incertidumbre. Enoc puede leerse junto a estos textos como un eco cultural que ayuda a comprender ciertas imágenes, pero que no sustituye la autoridad de la escritura canónica. Mantener esa distinción es un acto de fidelidad y prudencia teológica. Entrando en aplicaciones más directas, ¿qué implica para el creyente de hoy contemplar estas descripciones? 3 líneas prácticas emergen con claridad a partir del diálogo entre Enoc y la Biblia. La primera aplicación es la llamada a vivir con perspectiva eterna. Si, según Enoc, la realidad está estructurada de forma que nuestras acciones tienen repercusiones, y si la Escritura proclama la consumación de todas las cosas, entonces nuestras prioridades deben reorganizarse. Esto no significa una negación del servicio al mundo presente. Al contrario, entender lo eterno nos impulsa a actuar con sabiduría y caridad aquí y ahora. La urgencia del evangelismo, entonces, no es mera estrategia. Es la convicción de que las decisiones humanas importan en una historia que trasciende generaciones. La segunda aplicación es la exigencia de santidad y responsabilidad en el uso del poder e influencia. El ejemplo de los vigilantes caídos funciona como una advertencia para líderes espirituales, para quienes ocupan cargos públicos o para cualquiera que posea capacidad de influir sobre otros. Proximidad a lo sagrado no garantiza inmunidad contra la corrupción. Por eso la ética cristiana insiste en humildad, supervisión comunitaria y prácticas de rendición de cuentas. La tercera aplicación es la esperanza en la resurrección y la promesa de reinar con Cristo. La visión de Enoc, que alude a la participación en la administración cósmica, debe ser leída a la luz de la promesa bíblica. La resurrección que Cristo inauguró, 1 Corintios 15, abre la posibilidad de una vida transformada y de una ciudadanía en el reino venidero. La expectativa de reinar con Cristo no es un privilegio para la vanidad, sino un llamado a un servicio fiel que glorifique a Dios y restituya la creación. Junto a estas aplicaciones prácticas, conviene formular preguntas de discernimiento que los creyentes pueden llevar a su comunidad. ¿Cómo nuestras prácticas eclesiales testimonian la centralidad de Cristo frente a cosmografías que pueden distraer? ¿Qué maneras tenemos de enseñar la esperanza de la resurrección, sin caer en fantasías que prometan posiciones especiales sin fundamento bíblico? ¿Cómo fomentamos una espiritualidad que temerariamente confronte la injusticia, en lugar de refugiarse en imágenes espectaculares de retribución? Hay también implicaciones pastorales concretas para la predicación y la enseñanza. Usar textos como Enoc puede ser útil para ilustrar cómo antiguas comunidades pensaron sobre el más allá, para mostrar la diversidad de reflexión en el judaísmo del Segundo Templo, y para enriquecer la imaginación teológica de los oyentes. Sin embargo, cada uso pedagógico debe venir acompañado de aclaraciones. Señalar la naturaleza no canónica del texto, indicar lo que confirma la Escritura y marcar lo que debe considerarse tradicional o especulativo. Enseñar con honestidad académica y sensibilidad pastoral evita confusiones y evita que se formen doctrinas derivadas exclusivamente de textos apócrifos. En el plano de la vida espiritual personal, la lectura de Enoc, con lectura crítica y pastoral, puede ser estímulo para la adoración y la reverencia. Las escenas de adoración en los cielos son un llamado a intensificar nuestra participación en la alabanza comunitaria y a no trivializar la santidad de Dios. Pero debemos unir ese estímulo a la proclamación de que Cristo es el único mediador y la fuente de reconciliación. No puede haber glamour por la piedad antigua que desplace a la centralidad de Cristo. Antes de concluir, conviene repasar una vez más las advertencias señaladas al inicio y mantenerlas presentes. No presentar el libro de Enoc como canónico, no fundamentar doctrinas exclusivamente en él, no prometer resultados espirituales por su sola lectura, pero también es justo reconocer su valor histórico-teológico.
Enoc ofrece una ventana a cómo pensaron antiguos creyentes el orden cósmico, la figura de los ángeles, la administración de la justicia y la esperanza final. Leerlo con criterio es enriquecer la comprensión de la historia de la fe, sin perder la brújula normativa que es la Escritura. Mientras cerramos este viaje imaginario por 10 cielos, volvamos la mirada a la pregunta que abrió este recorrido. ¿Cómo es el cielo según el libro de Enoc? La respuesta, en términos narrativos, es que el cielo es un cosmos estratificado, donde la belleza y la santidad conviven con la memoria del juicio, donde la administración divina es visible y donde los seres creados participan de la adoración y, en algunos casos, del error. En términos teológicos y prácticos, el paisaje enóquico nos interpela a vivir con reverencia, responsabilidad y esperanza. Reverencia ante la santidad de Dios, responsabilidad por nuestras acciones registradas y esperanza por la promesa de la resurrección y de una nueva creación anunciada por la Escritura. Para no dejar la reflexión en abstracciones, propongo 3 ejercicios concretos que puedes llevar a tu vida esta semana. Primero, haz un acto de examen interior diario durante 3 días. Escribe una página sobre cómo tus decisiones reflejan amor y justicia. Segundo, busca la manera de comprometer tu tiempo o recursos en una obra de servicio que beneficie a los vulnerables. La práctica ética no es solo individual, sino colectiva. Tercero, participa de una lectura comunitaria, en tu iglesia o grupo pequeño, donde se contraste un pasaje de Enoc con pasajes bíblicos como 2 Corintios 12, Apocalipsis 21-22 y Juan 14, y discutan qué aporta cada texto a la esperanza cristiana. Al preparar el cierre devocional, recordemos que todas estas visiones y reflexiones no reemplazan la relación viva con el Señor. La centralidad del Evangelio es la brújula que nos orienta entre las tradiciones. En Cristo hallamos la seguridad última frente a la incertidumbre del más allá, y el fundamento del corazón transformado. Por eso, presento una oración breve para sellar esta meditación, pidiendo que la presencia divina nos guíe a la verdad y a la vida. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites mirar, aunque sea por un instante, los destellos de tu misterio. Gracias por la imaginación que generaciones antiguas usaron para hablar del cielo, y por la fidelidad de tu palabra que nos guía. Señor, danos discernimiento para recibir lo que nos edifica y prudencia para no adorar lo que no es definitivo. Haznos responsables en nuestras decisiones, compasivos con los que sufren y fieles en el servicio. Recuérdanos la esperanza de la resurrección, y fortalécenos para vivir hoy con santidad y amor. En el nombre de Cristo, quien prepara moradas para los suyos, y gobierna con justicia. Amén. Si esta exploración te ha resultado útil, y deseas profundizar más en textos del Segundo Templo, o en cómo estudiar la angelología desde una perspectiva bíblica, suscríbete al canal y mira el siguiente video de la serie donde compararemos otras obras apocalípticas con los textos canónicos. Que la paz del Señor acompañe tu caminar y que la esperanza de la nueva creación nos impulse a vivir con fidelidad en el hoy.